Y hola tipos y tipas, aquí su amigo Cerebro con un nuevo video acerca de una teoría muy personal acerca de uno de los personajes más misteriosos de One Piece. Así es, gente, como vieron en el título de este video, esta es la teoría más Lovecraftiana de One Piece. Pero primero, sé que mucha de la gente que viene por acá no está tan adecuada con qué significa Lovecraftiana, y en general pues tiene que ver mucho con el concepto de horror cósmico. Es decir, seres que escapan de nuestra comprensión, que van más allá de la lógica humana, y básicamente estar en contacto con ellos nos generaría una locura, ya que no entendemos ni siquiera lo que estamos viendo. La criatura más conocida de este tipo, creo que ya hasta es un meme y toda una figura de mercadotecnia, es el Gran Cthulhu. Pero bueno, la diferencia con monstruos clásicos es que estos no son solo kaijus, no son monstruos gigantes. Al contrario, son seres con un poder tan abismal contra los cuales ni siquiera podemos pelear. Básicamente somos menos que moscas para ellos. Pero, yendo al punto de este video, esta teoría tiene que ver no tanto con el sacerdote de R'lyeh Cthulhu, pero sí con tal vez la segunda interacción más famosa que haya creado el escritor de Providence, H.P. Lovecraft. Y este es nada más y nada menos que el Caos Reptante, mejor conocido como Nyarlathotep, y con el que parece que va a ser el gran villano final de todo One Piece. Así es, hablo del Rey del Mundo, aquel que gobierna sobre los 5 ancianos, Inu. Así que, gente, síganme en este viaje porque se va a poner muy interesante. Primero, ¿qué sabemos de Inu? Realmente no mucho. Sabemos que tiene un poder de logia. Básicamente podría decirse que su fruta del diablo le daría poderes de oscuridad, pero va mucho más allá. Como vimos, derrotó a Sabo y a varios de los revolucionarios sin ningún problema. Hasta donde sabemos, este es el personaje más poderoso del universo de Oda, y tal vez por mucho. Pero a diferencia de otros que son poderosos como Barba Blanca o Tech Barba Negra, parece que Inu está en otra liga completamente. Es decir, que si no fuera por esta casi limitación o debilidad natural ante la luz, podría despedazar a quien sea o lo que sea. En pocas palabras, que aún los hombres más fuertes de este mundo como Kaido o Barba Blanca realmente no serían un problema para Inu, y ni siquiera es como que tenga que despedazarlos tanto físicamente, simplemente es que ellos no pueden pelear contra él, ni siquiera supieran contra qué están peleando. Este ser hecho de puras sombras va más allá de lo que ellos pueden entender. Así que bueno, este es el primer punto que conecta a Inu con lo que sería el terror cósmico. En pocas palabras, Inu no es un humano, o en este momento ya no lo es. Se ha convertido en algo más, casi como si estuviera poseído por fuerzas más allá. Y bueno, aquí entra lo que sería el segundo punto de esta teoría. ¿Quién fue Inu antes de ser el rey del mundo? Acerca de Inu hay varias teorías acerca de qué fue de este antes de llegar a tener el trono más importante de todos. Muchos, no sé por qué, aseguran que va a ser una mujer chichona, muy al estilo de las que a Oda le gustan, pero realmente no sabemos esto. Es probable que vaya más tirándole a estas figuras como podemos ver en pantalla casi cadavéricas. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque esta teoría sostiene que Inu ha estado aquí desde hace mucho antes que cualquier otro personaje que hubiéramos visto. Probablemente incluso antes que Joy Boy. Y estamos hablando que tal vez sea una especie de contraparte natural de lo que fue Nika. Es decir, si Nika es el dios solar, Inu es el dios de la oscuridad. Se ha referido a él como el dios de la tierra, pero creo que este puede ser no tanto un error de traducción, pero sino que el mismo Inu haya moldeado un poco estas profecías, para que la gente no note que él claramente es más bien el dios de la oscuridad. O más bien, el ser de la oscuridad. Así, lo que tendríamos de Inu actualmente es básicamente un cadáver semipulverizado. Esto explicaría que este cuerpo ya no puede resistir el poder de Inu, por lo cual es donde necesita a Vivi, la reina de Arabasta. En
pocas palabras, necesita un nuevo cuerpo, pero esto no es todo, ya que Inu no es tonto. Al contrario, él sabe que necesita una figura con poder político, por lo cual, quien sea Inu actualmente probablemente perteneció a alguna de las 20 familias de los nobles reales. Y bueno, yendo un poco a teorizar, si regresamos a este mural del BAF, de donde básicamente se han desprendido todas las teorías locas actualmente, en el primer mundo podemos ver a esta especie de rey, ¿sí? Dale, zoom, 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 ahí. Podemos ver a esta especie de rey dirigiendo a algunas personas. Parece estarlos dirigiendo una batalla o algún descubrimiento. Y bueno, podemos ver claramente el parecido con Inu. Algunos dicen que estos simplemente son los primeros años de la humanidad, pero en esta teoría, creemos que después de que este mundo, que era más parecido al nuestro, es decir, esta especie de idea más a la hora de aventura, de que tuvimos un mundo industrializado, antes de lo que estamos viendo hoy en día, bueno, nos cuenta que básicamente algo que aceleró la destrucción de este mundo fue la primera llegada de Inu, pero como algo completamente diferente. Y aquí es donde llegamos al punto 3 y la conexión directa con el caos reptante Nyarlathotep. A diferencia de lo que se cree, este no es un monstruo a lo Drácula o Frankenstein. No, señores y señores, es algo mucho más temible. Conocido por muchos nombres: científicos, faraones, emperadores. Tal vez el más famoso, Nikola Tesla. Pero la lista de gente a la que ha suplantado Nyarlathotep es casi infinita. Y siempre es una misma constante. Está, bueno, en busca de dos cosas. Uno, diversión. Porque para él los seres humanos son tan pequeños, pero a la vez quieren tantas cosas y tienen tantas limitaciones, que les resulta bastante divertido jugar con ellos. Usarlos como títeres, ver hasta dónde puede llegar su comprensión. Pero además, algo de lo que el caos reptante siempre está detrás, es poder. Y bueno, además de que podemos ver aquí una clara semblanza física, es decir, no les puedo asegurar que Oda se haya basado en el caos reptante para crear a Inu, pero por Dios, véanlo, se parece bastante. Sobre todo en esta especie de forma tipo picos o tipo cono arriba, pero sin llegar a verse tonto, sino como una especie de corona orgánica. Y bueno, la teoría es que Inu básicamente hace lo que estuvo haciendo Nyarlathotep durante todos los siglos de la humanidad y la cosmología lovecraftiana, buscando avatars, haciéndose pasar por humanos, tomando lo que quieres de ellos, y sobre todo enseñándoles secretos que no deberían conocer la humanidad, poderes ocultas, como podrían ser las frutas del diablo. Es decir, bajo esta teoría, a diferencia de lo que pensamos, Inu no trajo las frutas del diablo, sino que tal vez el que las trajo fue el dios de todo. Y con el surgimiento de Nika, o la muerte de Nika tal vez, fue cuando éstas se propagaron. Y básicamente esto explicaría por qué Inu, como parte del gobierno mundial, deja que estas personas sigan teniendo acceso a estos poderes casi limitados. Es porque los encuentra divertido. Encuentra bastante gracioso el que estas personas puedan creer que son dioses o que puedan ser mucho más poderosos cuando en realidad son diminutos para él. Así, las frutas del diablo serían este conocimiento prohibido que trajo el caos reptante junto con él. Pero aquí es donde entra la figura de Nika. Algo completamente diferente a lo que había dicho H.P. Lovecraft en ningún momento. Es decir, no hay una fuerza de un dios solar en ningún lado en la cosmología Lovecraftiana. Pero aquí viene tal vez una pequeña idea que no es lo mismo, pero puede tener cierto parecido en la figura de lo que es Nodens. Así es, el dios arcaico de Lovecraft. Nuevamente no sabemos gran parte de esto. Además de esta presencia parecida a Zeus o un dios antiguo, sabemos que básicamente es tal vez el único bueno con verdaderos músculos para pegar en el universo de Lovecraft. Pero normalmente se pasa destruyendo a estos seres que son conocidos como los antiguos. Y normalmente destruye todas sus obras. Esto explicaría en parte esta relación de Nika con ser un dios destructor. Es decir, Nika, en su figura como Nodens, básicamente tiene la decisión de si destruir toda esta especie de obra impura que creó el caos reptante,
o si de permitir que siga existiendo. Así, nuestro querido ente oscuro, personaje casi desconocido, que mueve todos los hilos detrás, pues estaría acercándose mucho a lo que es Nyarlathotep. Un ser oscuro que sí puede llegar a tener empatía, pero su lógica está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y a su vez esto explicaría por qué esta obsesión con Vivi, por qué él necesita avatares, necesita ocupar un nuevo cuerpo y uno que le sirva para fines políticos. Así, esto nos estaría llevando en gran parte de la mano a lo que puede ser el final de One Piece. Es decir, en algún momento es casi seguro que Luffy, probablemente uniéndose con Sabo, tendrán que ir a rescatar a Vivi, antes de que este conjuro se termine. Aquí es donde varias de las revelaciones se llevarían a cabo, como quién fue el anterior Nika, y si verdaderamente hay un juego final, porque lo que el terror cósmico no nos explica de esta teoría es esta cuasi obsesión que tiene Inu con la figura de Mika. Y sobre todo creo que tiene que ver con esta debilidad al sol. La idea es que tal vez Inu quiere el poder de Nika. Él es el dios de la sombra, pero es débil ante la luz. Probablemente teniendo los dos poderes, ahora sí sería ilimitado. Ahora sí, no tendría que estar sujeto a esta especie de loop eterno. Y bueno, aquí quiero conectar un poco con otro anime. Y sí, gente, esto sonará un poco como un traidor. Pero, lamento decirles, el mejor anime de la historia no es One Piece. Sí es muy bueno, obviamente, por eso tenemos este canal. Pero el mejor anime de la historia es Full Metal Alchemist Brotherhood. Un anime que realmente ni siquiera creo que quepa la necesidad de compararlo con One Piece, aunque sí existen similitudes. Pero bueno, este acabó hace muchos años y realmente es bastante diferente. El punto de Full Metal Alchemist Brotherhood es que hay un ser oscuro bastante similar al que está presentando Oda. Así es, esta cosa que estaba detrás de la puerta de la alquimia, de la puerta de todos los conocimientos de Full Metal Alchemist. Y la idea es que creo que Inu puede tener un juego final muy similar a este. Es decir, en ambos casos vemos un gobierno totalitario, en el cual hay figuras oscuras moviendo todo detrás. Pero lo más relevante puede ser el plan final, ya que lo que quería este gran enemigo final de Full Metal Alchemist Brotherhood era una respuesta, era llegar básicamente con Dios o el Demiurgo, es decir, el constructor de este mundo, y tener alguna respuesta de por qué existe. Y si se puede, como lo ha hecho con casi todo, absorberlo, convertirse él en el único y verdadero Dios de la existencia. Y bueno, la teoría es que Mika podría ser la conexión final con algo similar a, bueno, Dios, o llámenlo como quieran. Pero el punto es que Nika tal vez sea quien tenga esta llave para que Inu pueda pasar de simplemente estar gobernando seres tan pequeños como polvo para él, a realmente tener respuestas reales de por qué existe o por qué tiene que seguir existiendo en un loop infinito. Es decir, pensémoslo, realmente Inu no quiere nada, ya se sienta en la silla del trono del mundo. No tiene ningún deseo. Y puede ser que lo último que quiera simplemente sea tener una respuesta de por qué existe. Y señoras y señores, no hay nada más Lovecraftiano que esto. Que la duda eterna de que tal vez quien esté moviendo los hilos de todo no tenga una respuesta. Tal vez ni siquiera le importe. O tal vez ni siquiera sepa que estamos ahí. Y bueno, como último punto de esta teoría, es la posible conexión con Marshall D. Tech, el querido Panza Sexy. Bueno, la pequeña teoría es que en algún momento Inu lograría hablar con Tech y llegarían a una especie de acuerdo, ya que estos avatares que ha tenido durante todo este tiempo, tal vez por su resistencia humana a terminarlo todo, o a llevar el mundo a un lugar donde tal vez no haya retorno, le impedían tener esta respuesta final. Pero uniéndose a Tech, y probablemente convirtiendo a Tech en el líder del mundo azul, bueno, sería una manera en que cambia absolutamente todo.
llegaría al final de su búsqueda, con un Marshall D. Tech que, al no tener ninguna clase de conciencia o valores, o siquiera que le importe que la humanidad siga existiendo, pues estaría dispuesto a hacer lo que Inu quiere. Tal vez porque el mismo Tech pues ansía demasiado. Lo hemos visto, sabemos que quiere ser rey de los piratas, pero parece ser el único con una voluntad tan grande como Luffy. Y creo que esto conectaría perfectamente a los dos grandes villanos del final. Así que bueno gente, esto sería todo por este video. Recuerden darle like, me gusta y esas cosas. Y bueno, la verdad me gustaría decirles que hay más conexiones Lovecraftianas con One Piece. En verdad las estuve buscando. Pero no creo que hayan tantos. Oda tiene esta especie de idea que la verdad me gusta también, que es que de alguna manera todo en One Piece, en su manera extraña y bizarra, se puede justificar con ciencia, con animales antiguos, o con seres que, por la manera en que es el mundo, esto es de esta manera. Por ejemplo, sabemos que el planeta azul, ¿sí? Así se llama el mundo de One Piece, para los que no sepan, noticia reciente, es literalmente gigantesco. Estamos hablando de algo muchísimo más grande que la Tierra. Y bueno, por estas dimensiones es porque hay gigantes, es por lo que pueden haber tantas razas extrañas y cosas que pues no coinciden directamente con como este mundo o el mundo donde nosotros vivimos existen. Porque las dimensiones son diferentes, los espacios son diferentes. Es decir, las dimensiones del mundo de One Piece son tan grandes que la presencia de seres del tamaño de Loki pues sí encaja en el entorno, a diferencia de nuestro mundo. Porque, ya metiéndonos de nuevo a ideas bien locas y fumadas, no sé si lo han notado gente, pero una de las características evolutivas más interesantes de nuestro pequeño planeta es que todo tiene que ver con un ahorro de energía, y nada gasta más energía que ser malditamente gigante. Pero si el mundo es más grande, significa que hay más recursos, desde la luz del sol hasta tal vez lo que comes. Y bueno, esto explicaría la presencia de seres como gigantes, o seres animales tipo Kaido. Así que de manera general el elemento de horror cósmico vivía por Ino, y probablemente de cómo este, en su afán de jugar con la gente, trajo básicamente un fruto prohibido. Trajo poderes que van más allá de la imaginación de los mortales, lo cual probablemente, solo tal vez, y conectando nuevamente con Fullmetal Alchemist, donde sí, es difícil de admitirlo, pero Oda tiene bastante influencia, sobre todo en esta trama mundial de Fullmetal Alchemist, es que el final pueda ser un sacrificio. Tal vez que al final de todo One Piece veamos que para derrotar a Inu y su influencia sobre el mundo, sea necesario que las frutas del diablo terminen siendo obsoletas. De manera que Luffy tendría que hacer el sacrificio, en lugar de destruir el mundo, simplemente quitarles esta magia. Por lo cual veríamos al final a todas las frutas del diablo siendo oprimidas, básicamente dejando de existir. Y bueno, de esta manera, nuestro prota, así como todos los que ha conocido en su viaje, o la mayoría de ellos, perderían sus grandes habilidades. Pero gente, esto ya sería historia para otro cuento. Gracias por todo. Recuerden, la vencedora. アラバスタ王国を治めていた女王の名はネフェルタリリリー